El día de hoy veremos 30 curiosidades de Among Us, así que empecemos. Número 1, su nombre originalmente iba a ser Space Mafia, pero los desarrolladores decidieron cambiarlo por Among Us, esto debido a que les parecía más atractivo. Número 2, el videojuego llamado Among Us, fue desarrollado por 3 personas llamadas Forrest W, Marcus Bromander y Amy Liu. Número 3, Among Us tardó 12 meses, lo equivalente a un año para terminar de desarrollarse por completo. Número 4, Among Us tiene un gran parecido en la apariencia de sus personajes con un videojuego llamado Fall Guys. Este videojuego se hizo popular unas semanas antes que Among Us en el año 2020. Número 5, Among Us se estrenó un 15 de junio del año 2018 para las plataformas de Android, iOS y Windows. Número 6, durante las primeras semanas de lanzamiento, apenas alcanzaba a tener 20 personas activas al mismo tiempo. Número 7, en el año 2020, específicamente el 1 de septiembre, el juego alcanzó a tener 1,5 millones de personas jugando simultáneamente, ocasionando que los servidores estén a su máxima capacidad, haciendo que los desarrolladores comentaran lo siguiente en Twitter: por favor, tengan paciencia con nosotros mientras crecemos. Número 8, Among Us en el año 2020, logró superar a juegos muy famosos en retransmisiones, algunos ejemplos son Fortnite, Grand Theft Auto y Call of Duty. Número 9, una congresista estadounidense llamada Alexandria Ocasio-Cortez logró juntar a 439.000 espectadores, esto sucedió cuando la congresista buscaba hacer una campaña electoral, logrando así quedar en su tiempo en el quinto puesto de los directos más vistos en la plataforma Twitch. Número 10, los desarrolladores del juego estaban planeando crear una secuela del juego Among Us, pero decidieron cancelarlo para que se puedan enfocar en mejorar al Among Us 1. Número 11, Among Us logró tener 86 millones de descargas en móviles, siendo Estados Unidos el país que más acumula estas descargas siendo 20,5 millones. Número 12, según la empresa Sensortware, los creadores de Among Us ya ganaron 3,2 millones de dólares, siendo la gran parte de los ingresos. Mini Creumate Bundle, un contenido adicional de pago que permite a los usuarios comprar cosas dentro del juego. Número 13, si cambias la configuración del juego al 31 de octubre, el juego pondrá decoraciones de Halloween y temática espeluznante. Número 14, igualmente a lo anterior, si cambias la configuración del juego al 25 de diciembre, se cambiará la temática del juego a una navideña, decorando a los personajes con sombreros de Navidad. Número 15, en el año 2020, Among Us logró ser el juego más popular teniendo 264 millones de descargas en todo el mundo, superando a Roblox. Antes de continuar, les pido que le den un me gusta al video, con eso me ayudan bastante, continuemos. Número 16, una de las bases del juego es la palabra sus, que es una forma más abreviada de decir sospechoso. Número 17, el equipo desarrollador de Among Us llamado Innerslot recibió el premio Breakthrough en la ceremonia de Golden Joystick en noviembre de 2020. Número 18, en noviembre del 2020, un grupo de fanáticos produjeron un cortometraje inspirado en el juego y lo publicaron en YouTube, hasta la fecha el video tiene más de 11 millones. Número 19, en la mayoría de países, al juego se le llama por su nombre original, pero en España se le llama Entre Nosotros, que es la traducción de Among Us al español. Número 20, en noviembre del año 2020, Among Us logró ganar 2 categorías en The Game Awards, siendo estas el mejor juego móvil y el mejor juego multijugador. Número 21, cuando Among Us fue lanzado, no existía un modo multijugador online, ya que el juego estaba destinado para ser disfrutado por pequeños grupos de amigos o un juego de salón. Pronto, los jugadores empezaron a pedir un modo multijugador online, haciendo que la empresa Innerslot lance la actualización a finales del 2018. Número 22, en octubre del 2020, uno de los principales problemas de los desarrolladores era un hacker llamado Lori Series. Este hacker se encargaba de enviar mensajes de amenazas a los jugadores mediante el chat. Muchos de los usuarios recibieron mensajes en donde se les exigía suscribirse a un canal de YouTube o iban a sufrir consecuencias. El canal de YouTube le pertenecía a Lori Series. Número 23, en Among Us se utiliza un concepto muy simple, en donde los jugadores deberán seguir una serie de pistas para poder encontrar al impostor, y esta misma mecánica está inspirada en algunos juegos de mesa. Uno de estos juegos es Mafia, uno de los mayores incentivos para crear Among Us, de eso deriva su antiguo nombre Space Mafia. Número 24, según los desarrolladores de Innerslot, la mayoría de la audiencia del juego se concentra en Brasil, Corea y México.
Número 25, en octubre del 2020, una plataforma para adultos registró 4,7 millones de búsquedas de contenido relacionado con juegos, siendo los juegos más buscados Among Us, Fortnite y Overwatch. Número 26, en los inicios del juego, los desarrolladores pensaron varias veces en abandonar el juego, esto debido a los diversos problemas iniciales y la falta de público, sin embargo los desarrolladores decidieron seguir con el proyecto por las personas fieles que siempre se unían al juego. Número 27, Among Us se creó con gráficos 8 bits, uno de los primeros que se utilizaron allá por los años 80. Número 28, Innerslot, la empresa creadora de Among Us, decidió poner easter eggs en Among Us para hacer que el juego sea más genial. Algunos de los easter eggs tienen referencias a Rick y Morty y marcas populares de la vida real. Número 29, Among Us comparte muchas similitudes con la película de 1982, The Enigma of Another World, traducida al español El Enigma de Otro Mundo. En la película se debe completar tareas, mientras intentan descubrir quién es el impostor alienígena entre ellos. Número 30, un grupo de fanáticos brasileños creó un mod, en donde se cambian los elementos, texturas y nombres de las ubicaciones en uno de los mapas por referencias a Brasil. Llamado Calçadão de Copacabana, el mapa tiene salas renombradas para Big Brother Brasil o Sistema Único de Saúde, además de tener las famosas mesas con logos de cerveza.